Reproducción de los hongos. Antes de hablar específicamente de la reproducción de los hongos, tenemos que decir que se entiende por reproducción a la formación de nuevos individuos que tienen todas las características típicas de la especie. En este caso, se conocen dos tipos generales de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual, a veces llamada somática o vegetativa, no incluye la unión de núcleos, células sexuales u órganos sexuales. Y la reproducción sexual, en cambio, está caracterizada por la unión de dos núcleos. En la formación de los órganos reproductores, ya sean sexuales o asexuales, todo el talo puede convertirse en una o más estructuras reproductoras, y de tal modo la fase somática y la fase reproductora nunca se pueden presentar juntas en el mismo individuo. A estos hongos se los denominan holocárpicos. Y en la mayoría de los hongos, no obstante, los órganos reproductores surgen solamente en una porción del talo, en tanto que el resto continúa sus actividades somáticas normales. Y como recordaremos, estos hongos reciben el nombre de hongos eucárpicos. La reproducción asexual, somática o vegetativa produce células reproductoras especializadas, conocidas como esporas. Y cualquier método de propagación que da nuevos individuos, como una simple división de un organismo unicelular en dos células hijas, o de un talo multicelular en un número de fragmentos, cada uno de los cuales habrá de originar un nuevo individuo, reciben diferentes nombres. Estos tipos de divisiones asexuales pueden ser fragmentación de células somáticas. Observamos dos ejemplos, dos imágenes, en donde en la figura A se observa la fragmentación del talo y estos segmentos producidos por la misma fragmentación reciben el nombre de oidio. También se llaman artrosporas, es decir, pueden ser oidio o artrosporas. En el caso de la formación de una protuberancia con una pared muy gruesa alrededor de la hifa, recibe el nombre de clamidospora. Otros tipos de reproducción asexual son la fisión de células y la gemación. La fisión de células recibe también el nombre de bipartición, en donde una célula da origen a dos células hijas por división transversal o por estrangulamiento, dando origen o formación de una pared celular característico de los hongos. En el caso de la gemación, se produce el crecimiento de una estructura de la célula, una pequeña yema, que va a originar a un nuevo individuo o a un nuevo hongo. En la figura A observamos la división transversal de una célula en dos células hijas por estrangulamiento. Y para terminar la parte de reproducción asexual, tenemos que hablar de las esporas. Este término, esporo o esporas, fue usado por Hedwig por primera vez en el periodo de 1778-1784. Y las estructuras que las producen son llamadas órganos o aparatos esporógenos, por la producción justamente de las esporas. A diferencia del micelio, las esporas tienen crecimiento limitado. En cambio, estos otros tienen o no presentan crecimiento limitado, por lo tanto el crecimiento de los micelios es ilimitado.
Ahora hablaremos de la reproducción sexual en los hongos. Así como la de otros organismos vivos, requiere la unión de dos núcleos compatibles. El proceso de reproducción sexual típica se realiza en tres fases distintas: la plasmogamia, la cariogamia y por último la meiosis. En la plasmogamia se unen dos protoplastos y sus núcleos quedan juntos dentro de una sola célula. Plasma quiere decir obra hecha en molde, es decir, un ser, y la palabra gamos, unión. La fusión de los dos núcleos reunidos por plasmogamia recibe el nombre de cariogamia. Y la resultante de 4 núcleos haploides es la meiosis. En la figura podemos diferenciar claramente las tres fases: la plasmogamia, en donde se produce la unión de los protoplastos sin la fusión todavía del núcleo; la segunda fase, la cariogamia, donde ya se produce esa unión de los núcleos; y la tercera fase, la formación de núcleos haploides. Existen otros órganos sexuales implicados en este proceso de reproducción sexual. Están los hermafroditas, que son órganos sexuales masculinos y femeninos en un mismo individuo, es decir, en el mismo talo. Dioicas, cuando un talo constituido por órganos sexuales masculinos o femeninos. Y los órganos sexuales de los hongos reciben el nombre de gametangios. Anteridios, cuando el gametangio es masculino, y oogonio, cuando el gametangio es femenino. En la figura B claramente podemos observar al anteridio un poco más pequeño que el oogonio, es decir, más pequeño que el gametangio femenino. Dentro de la primera fase, que es la plasmogamia, existen diferentes tipos de procesos para la formación de un nuevo ser. Estos reciben el nombre según el desarrollo, formación, tipo de crecimiento y función de cada una de las estructuras o comportamiento del talo. La primera formación o primer proceso sería el de copulación planogamética. En la copulación planogamética se produce la fusión de dos gametas desnudas, donde por lo menos una es móvil. Las gametas móviles son llamadas planogametas. Los hongos más primitivos producen planogametas isógamas. Las planogametas anisógamas, que quiere decir no iguales, tienen la misma forma, pero se diferencian por su tamaño. Las producen tan solo un grupo de hongos inferiores perteneciente al género Allomyces. La segunda etapa o segundo proceso dentro de la plasmogamia es el contacto gametangial. En un gran número de hongos, las gametas del macho o de ambos gametangios, masculino y femenino, se han reducido a protoplastos indiferenciados, cada uno constituido especialmente por un núcleo. Tales gametas nunca son expulsadas al exterior del gametangio, sino directamente transferidas de un gametangio al otro. En este proceso, dos gametangios de sexo opuesto se ponen en contacto y uno o más núcleos gametángicos migran del masculino al femenino. En ningún caso los gametangios realmente se fusionan o pierden su identidad durante el acto sexual. Los núcleos masculinos, en su identidad durante el acto sexual,
entran en el gametangio femenino a través de un poro que se ha formado en el punto de contacto por disolución de las paredes gametángicas. Y en otras especies, como vemos en el ejemplo, forma el ascogonio, que en este caso recibe el nombre de ascogonio porque es el ejemplo de la clase Ascomicetes. El ascogonio presenta un pequeño alargamiento de su pared que recibe el nombre de tricógina. Esta tricógina se pone en contacto con el anteridio y los núcleos del anteridio migran al gametangio femenino, poniéndose o apareándose con los núcleos femeninos. El tercer proceso puede darse por copulación gametangial, que es la fusión de todo el contenido de los dos gametangios en contacto, generando un cigoto, el que posteriormente se transformará en una espora de resistencia o en una estructura de resistencia. El siguiente proceso recibe el nombre de espermatización. Algunos hongos llevan numerosas estructuras masculinas pequeñas, uninucleadas, con apariencia de esporas, llamadas espermáceos, los cuales se producen de diversas maneras. Los espermáceos son transportados por los insectos, por el viento o el agua, de algún otro modo a los gametangios femeninos, a las hifas receptivas especiales o a las hifas somáticas a las cuales se adhieren. Y en el punto de contacto se desarrolla un poro y el contenido del espermáceo pasa a la estructura receptiva particular que actúa como órgano femenino. La somatogamia. En muchos hongos superiores no se forma ningún órgano sexual y entonces las células somáticas desempeñan dicha función. El ciclo nuclear no siempre es tan neto como pudiera parecer juzgando por lo que acaba de expresarse. Sin embargo, hay un fenómeno conocido como heterocariosis, donde todas las células no tienen necesariamente el mismo número de núcleos ni la misma proporción de cada clase. Cada núcleo es independiente de todos los demás y lo que determina la estructura y comportamiento del individuo son los genes, independientemente de que estos se encuentren en diferentes núcleos. En un hongo se puede tener en el mismo soma no solo diferentes clases de núcleos haploides, sino también núcleos haploides y diploides. Otro proceso conocido como compatibilidad sexual recibe ese nombre porque muchos hongos producen órganos sexuales masculinos y femeninos en el mismo talo y sin embargo estos pueden ser incompatibles y no puede tener lugar la plasmogamia. Y como habíamos mencionado anteriormente, la clasificación según su sexualidad pueden ser hermafroditas, dioicos o sexualmente indiferenciados, que son las estructuras masculinas o femeninas que sexualmente funcionales son morfológicamente indistinguibles entre sí, es decir, no se pueden diferenciar cuáles son los gametangios, masculinos o femeninos. Fin. Muchas gracias por su atención.